Saludos a todos y bienvenidos al resumen de noticias internacionales y de carácter internacional para el día 6 de julio del año 2023. Comencemos. Las fuerzas rusas atacan con misiles la ciudad, que es la metrópolis ucraniana más cercana a la frontera de Polonia, la ciudad de Lviv. Una ciudad que por su localización debe ser uno de los centros de distribución de las armas enviadas por la OTAN al gobierno de Ucrania. Los misiles rusos impactaron una zona residencial destruyendo varios pisos de un edificio de apartamentos, donde hasta ahora se ha reportado que han fallecido 6 personas y más de una docena de personas fueron heridas. Hasta este momento, los estimados son de que los heridos pueden superar el número de 36. Como están buscando debajo de los escombros con perros rescatistas, el número de muertos y el número de heridos puede subir sustancialmente. Recordemos que esta ciudad está repleta de refugiados ucranianos que huyen hacia el oeste del país a esta ciudad por su cercanía a la frontera de Polonia. El gobierno de Estados Unidos aprobó el envío de bombas o proyectiles de racimo para el ejército de Ucrania. Este tipo de bomba tiene una gran capacidad de herir o quitarle la vida a docenas de soldados enemigos con una sola bomba, y debido a su potencial de causar daño colateral si se utiliza en una zona poblada por civiles, se aumenta el riesgo que personas inocentes fallezcan. Voy a tratar de explicar esto de la forma más sencilla. La bomba o proyectil es simplemente un envase donde en su interior tiene lo que vamos a llamar decenas de granadas explosivas, donde estas granadas son esparcidas por el proyectil en una amplia zona que puede ser del grande de un campo de balompié. Y cada granada explota independientemente, enviando metralla en todas direcciones. Simplemente donde caiga no hay donde esconderse. Estados Unidos estaba renuente a enviar este tipo de armamento a Ucrania. Así que ahora esperemos que el ejército de Ucrania utilice este armamento de forma sabia y no en lugares donde hay civiles presentes. El otro peligro que representan estas bombas contra la población civil es que estas granadas pueden caer al suelo sin explotar, y después viene un inocente, un niño, pasa cerca, la toca mientras camina o la recoge, muriendo en el acto por la explosión, porque estas granadas permanecen activas. Utilizo la palabra granada porque para ustedes debe ser más fácil visualizar de qué estoy hablando, porque la palabra granada se utiliza en las películas de combate, las películas de guerra. Si uso la palabra correcta, que es bombeta, muchos de ustedes no van a saber de qué estoy hablando. Algo que ustedes deben conocer sobre este armamento: más de 100 naciones firmaron para prohibir el uso de este tipo de armas, donde Ucrania, Rusia y Estados Unidos no están incluidos. Rusia ha utilizado las bombas de racimo en Afganistán, en Siria y en Ucrania, donde las utilizó para atacar por lo menos 2 ciudades. Podemos esperar durante las próximas 48 horas peticiones por parte de los grupos de derechos humanos para intentar de que este armamento no se transfiera, no se utilice en Ucrania por parte del ejército ucraniano. Ya estas organizaciones humanitarias condenaron el uso de este tipo de arma por parte del ejército ruso. El periódico virtual Ukrainska Pravda publicó un artículo donde indica de que el ejército ruso se ha pasado haciendo franjas de 10 a 40 kilómetros de largo, construyendo dentro de estas franjas un laberinto
repleto de minas antitanques, de forma que sean indetectables, obstáculos no explosivos, trampas para tanques, pirámides de hormigón conocidas como dientes de dragón, para evitar el avance del ejército de Ucrania en las zonas bajo el control del ejército ruso. Durante el día de hoy, los medios rusos divulgaron un video donde se muestra a oficiales del gobierno ruso armados entrando a las oficinas y al apartamento del señor Prigozhin en San Petersburgo, donde se puede apreciar el dinero en cajas y las armas que tenía en un cuarto. Recordemos que todo lo que se enseñó allí, el dinero y las armas, o sea, los 111 millones de dólares y las armas en el dormitorio del señor Prigozhin, entre 1 a 2 días después se le devolvió al señor Prigozhin. Y como les dije en el día de ayer, eso no lo entiende ni el tío Peluca. El presidente de la República de Belarus, el señor Lukashenko, que en estos momentos está como una figura protagónica en la crisis entre el Ministerio de la Defensa de Rusia, el señor Prigozhin y los mercenarios de Wagner Group. En un mensaje, Lukashenko dijo que Ucrania y Rusia se tienen que sentar en la mesa de negociaciones sin tener precondiciones. Y en el mismo mensaje aseguró de que los mercenarios de Wagner Group que sean reubicados en el país de Belarus no atacarán a Ucrania desde el exilio. Nadie le va a creer a Lukashenko de que los mercenarios de Wagner Group en la República de Belarus no van a atacar a Ucrania, cuando el propio Prigozhin ha dicho que pronto sus mercenarios van a tener nuevas victorias en Ucrania. Los mercenarios de Wagner Group solamente tienen que ir a la ciudad de Gomel, en el sureste de Belarus, entrar a Rusia, a la provincia de Klinsy, viajar al sur cruzando la frontera de Ucrania y Rusia y problema resuelto. De esa manera no entran a Ucrania cruzando la frontera de la República de Belarus. En otras noticias, el señor Mike Pence, candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, dijo durante el día de hoy que los otros 2 candidatos, el presidente Trump y el señor DeSantis, no entienden la importancia del envío de armamento al gobierno de Zelensky para batallar en contra de los rusos. Ya que estoy hablando de los candidatos presidenciales, durante este fin de semana del 4 de julio, el expresidente Donald Trump maldijo a los demócratas y maldijo a aquellos que votaron por los demócratas. En un video para su campaña política, dijo lo siguiente, y cito: "Esta es la batalla final, contigo a mi lado. Vamos a demoler el Estado profundo. Expulsaremos a los belicistas de nuestro gobierno. Sacaremos a los globalistas. Expulsaremos a los comunistas, marxistas y fascistas. Dejaremos en la calle a la clase política enferma que odia nuestro país. Enrutaremos los medios de noticias falsas y vamos a liberar a América de estos villanos una vez y por todas". Cierro la cita. Cuando el expresidente Trump dice la frase "expulsaremos a los belicistas", se refiere a lo que él entiende que son las personas que impulsan las guerras dentro de los Estados Unidos. Analistas políticos indican de que se puede esperar una campaña política llena de violencia para la presidencia de los Estados Unidos en el año 2024. Por lo pronto, ocurrió un incidente donde un hombre llamado Taylor Taranto
fue arrestado con un arma de fuego cerca de la casa del expresidente Obama, después que el expresidente Trump en la red social Truth Social revelara la dirección del expresidente Obama. Se desconoce cuál era la intención del presidente Trump al revelar la dirección de Obama en su red social. Del mensaje del expresidente Donald Trump, es evidente de que la guerra es un tema muy importante en esta carrera presidencial. Y lo que proyecta Trump es que tan pronto se haga presidente, va a desvincular a los Estados Unidos de esa guerra en Ucrania. Además, tenemos que considerar que si Trump se convierte en el único candidato del Partido Republicano para la presidencia de los Estados Unidos, esto a su vez significa que va a tener mucha más influencia entre los republicanos que están actualmente en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y sin ser presidente podría controlar las decisiones que se están tomando en el Congreso con respecto a la guerra en Ucrania. Pero la pregunta que se me viene a la mente, si al retirarse del conflicto de Ucrania, el señor Trump, que siempre ha dicho de que Estados Unidos va a regresar a ser tan grande como antes, si esa retirada hace todo lo contrario y hace ver a Estados Unidos como un país más débil que Rusia, más débil que China. Y digo eso porque en estos momentos se volvió a suscitar un incidente, esta vez en Siria, donde aviones de combate rusos acosaron y trataron de cegar y de separar de su misión unos drones Reapers que estaban en una misión de reconocimiento para identificar la localización de los remanentes de ISIS en Siria. Anteriormente, aviones de combate de Rusia el día 4 de julio invadieron la zona de defensa aérea de los Estados Unidos en el estado de Alaska. A esto se suma que aviones de combate de Rusia hace unos días atrás acosaron de forma muy peligrosa a aviones de combate de Estados Unidos sobre los cielos de Siria. Y tenemos que recordar el incidente donde aviones de combate rusos causaron que se estrellara un dron de reconocimiento de los Estados Unidos que volaba sobre aguas internacionales en el Mar Negro. Así que obviamente el mensaje de Rusia es: el cielo es de nosotros y ustedes se tienen que ir. Este acoso por parte del ejército ruso no es nuevo, también se suscitó durante las administraciones anteriores, donde en Siria aviones de combate rusos se pasaban acosando, hostigando a los aviones de combate de Estados Unidos. Y en el mar Mediterráneo, navíos rusos acosaban de manera muy peligrosa a navíos de los Estados Unidos. Estos soldados no actúan solos, así que deben tener órdenes superiores de hacer actos provocativos para ver si Estados Unidos es el primer agresor. Viajando ahora al panorama de Asia. En China, el controversial ministro de Relaciones Exteriores de China, el señor Wang Yi, prácticamente insultando a los japoneses y a los surcoreanos y de forma altanera, le dijo a los residentes de Japón y de Corea del Sur lo siguiente, y cito: no importa cuánto se tiñan el cabello de color rubio, qué tan perfiladas hagan sus narices, nunca se van a convertir en europeos o en estadounidenses. Nunca se van a transformar en un occidental. Tenemos que conocer cuáles son nuestras raíces. Cierro la cita. Wang Yi dijo estas expresiones a sus invitados de Corea del Sur y de Japón en una actividad en Pekín. Supongo que intentando de que esos países graviten
hacia China y se separen del Occidente. Es curioso que el ministro de Relaciones Exteriores de China se exprese así cuando en los últimos días China envió aviones de combate a la zona de defensa aérea de Corea del Sur y está tratando activamente de quitarle a Japón parte de sus aguas territoriales. El ministro de Relaciones Exteriores de China también le acaba de decir al representante Josep Borrell de la Unión Europea a cargo de Relaciones Internacionales y de Seguridad Mundial que no se aparezca por China, que no tienen tiempo para atenderlo. Así que no se monte en el avión y se quede en Europa. De seguro que el ministro de Relaciones Exteriores de China, el señor Wang Yi, le interesa muy poco hablar con la Unión Europea sobre lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en el South China Sea o el Mar Meridional. Este es el mismo ministro de Relaciones Exteriores de China que hace 24 horas atrás dijo en un mensaje público de que China iba a perseguir a 8 ciudadanos de Hong Kong que eran activistas pro democracia, que para proteger sus vidas huyeron del país y que va a perseguir a estas personas de por vida, indicándole que se entregaran al gobierno chino inmediatamente. Esta amenaza de persecución es bien grave porque implica de que China puede estar dispuesta a secuestrar a estos ciudadanos aunque sean refugiados políticos de otros países, y se abre la puerta de que sean eliminados para evitar la complicación de extraerlos a la fuerza para traerlos a China. En cuestiones de seguridad naval, sale a la luz pública durante el día de hoy la posibilidad de que China establezca una base naval en Nigeria debido a las grandes influencias que tiene en ese país por sus compañías petroleras. A esto se le une la base en la boca del estrecho que entra al Mar Rojo, en el país de Djibouti. La presión que se está haciendo para que Argentina permita que China tenga una base naval en la costa sur de ese país, más la presión de China de tener una base naval en el país de Nicaragua, El Salvador y en Cuba. Intereses de China controlan más de 40 puertos en la costa oeste de Suramérica y Centroamérica. Aunque no lleguen a tener una base naval oficial, en esos 40 puertos que controlan, sí van a tener las facilidades de atracamiento para la flota china, de la misma forma que aquí en Puerto Rico, barcos de guerra de la Unión Europea y de la OTAN atracan sus barcos en los puertos comerciales. En Londres, el gobierno del Reino Unido, durante el día de hoy, anunció planes para sancionar a los funcionarios de Irán que cometen actividades hostiles en el Reino Unido. Se alega que se han recibido desde el mes de enero de este año 15 amenazas catalogadas como creíbles por parte del régimen de Irán, donde estas amenazas son de matar o secuestrar ciudadanos o residentes del Reino Unido. La nueva legislación permite que el Reino Unido sancione a iraníes o al gobierno de Irán por violaciones de derechos humanos y hasta por actividades asociadas a la proliferación de armas nucleares dentro de la República de Irán. En Israel, terminada la operación militar del ejército de Israel en Cisjordania, donde murieron más de 10 personas y hubieron decenas de heridos, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, el señor Eli Cohen, hizo un llamado a los países de todo el mundo para que condenen al gobierno de Palestina, porque alegadamente es un gobierno que apoya el terrorismo y asesina a judíos.
El llamado del señor Eli Cohen es en respuesta al soldado de Israel que murió en la operación militar dentro de Cisjordania. Usted llegue a sus propias conclusiones entre esta crisis entre Israel y los palestinos. Y estas fueron las noticias para el día de hoy, 6 de abril del año 2023. Recuerde recomendar este compendio de noticias porque solamente su recomendación va a impulsar que este canal siga creciendo. Gracias por los Super Thanks y nos vemos mañana en el programa La Otra Realidad de Andrew Álvarez, en su live por Facebook y más tarde en las noticias del 7 de julio. Me da un like y hasta mañana.